Y bueno, yo creo que todos entendemos, todos sabemos que la izquierda es fantástica para hacerse las víctimas y no poco sentido crítico el que desarrollan a lo largo de su historia. Y de hecho por eso tienen un programa de acumulación de puntos, los Vistipuntos. Aquí les voy a mostrar un video de Stingo, o sea, un reportaje, en donde se muestra que prácticamente Stingo fue objeto de ataques de personas para desprestigiar su imagen en el proceso de la convención constitucional, lo que es bastante erróneo porque aquí se habla de fakes, nunca se utilizaron fakes y les voy a dejar un recordatorio. Porque no es tu plata. Es plata del sistema para pagar pensiones. Es un sistema de seguridad social, distinto a un sistema de ahorro personal de mi platita. Declaraciones. Es una declaración de él, eso no es una fake news. Y esas son las cosas que molestó a la gente y que puso incómoda y que llevaron a las personas a votar rechazo. De hecho, yo me atrevo a decir que si el rechazo ganó fue en gran parte por la participación de este sujeto en los diferentes puntos de prensa, cada vez que salía a hablar dejaba la cagada, se ponía histérica, entonces la gente utilizaba su imagen para burlarse. Yo voy a ser sincero, voy a ser honesto, yo utilicé la imagen de Stingo para cagármelo en todas las redes sociales cada vez que yo podía. Y nunca lo hice con una frase falsa, con algo sacado de contexto, sino con lo que él mismo comentaba, sus propias opiniones. Acá este artículo se publicó en La Voz de los que Sobran.cl, pero es un artículo que se publicó inicialmente en El Ciudadano y que se entrevistó a una persona anónima, porque son cobardes los zurdos, tampoco dan nombre, que se puso como, o se apodó como Dimitri Newman. Bueno, asegura Dimitri Newman que trabajó 6 meses para este laboratorio Digital Lab donde hacían este tipo de material, donde tomaban ciertas frases, y esto lo voy a especificar mucho mejor, tomaban frases de los convencionales y hacían caricaturas para ridiculizarlos. Eso no son fake news, esas no son cosas falsas. Si tú tomas la frase de una persona y la ridiculizas, ok, estás ridiculizando a una persona por lo ridículo que puede haber sido su frase, pero eso no es una fake news. Fake news sería que yo tomara o inventara una frase y se la agregara a una persona para ridiculizarla. Eso sería una fake. Y eso ni siquiera sería una fake news. Porque una fake news, los únicos que pueden hacer fake news son directamente los que trabajan en los medios de comunicación. Yo como ciudadano no puedo dar una fake news. Puedo entregar una información errónea, pero no una fake news. Fake news significa noticias falsas, para que lo tengan presente. Porque muchos hablan de fake news y no tienen idea de lo que es una fake news. O con lo que dice como dijo Loncón, una fake news. Ya, esta persona trabajó por 6 meses en este laboratorio de Digital Lab con la intención de generar material con palabras, frases cortas pero potentes para recalcar. Y lo que me llama bastante la atención es el comentario que se tira acá. Acá están citando directamente al Newman. Dice, nosotros creábamos material para el trabajador de la Constru. Como asumiendo que los trabajadores de la Constru son tontos. Eso es lo que. Porque aquí dice, con material pensado para quien lo va a ver es un chileno ignorante y no tiene tiempo. Eso no tiene sentido. Yo trabajé creando materiales, trabajé pegando materiales en las calles y nunca tuvimos la intención de referirnos hacia las personas. De hecho, la intención de los activistas que hicimos activismo durante la convención, el proceso, cuando yo ya vi para dónde iba la convención y empecé con activismo, la intención nunca fue de convencerlos de mi punto de vista. De hecho, todas las personas que vieron un live de mí durante los procesos de convención son testigos en primera persona de que en mi live yo subía solo gente de la prueba. Y la única intención de mi live no era generar fake news, era abrir el sentido común de las personas y hacerles preguntas a aquellos que iban por el apruebo, hacerles preguntas respecto al documento y que ellos, ni siquiera yo les decía voten rechazo, ellos cuando se bajaran del live se pusieran a analizar si lo que ellos me respondieron y la pregunta que yo le hice era correcta. Yo hice cambiar a muchas personas de opinión, pero no porque yo les dije vota rechazo porque es la mejor opción, sino porque yo los subía al live, le hacía preguntas, los cuestionaba, le hacía cuestionamientos y ellos solitos se bajaban y después analizaban, porque las personas piensan. Y si tú les motiva a pensar, desarrollan pensamiento. Y eso es lo que yo buscaba. Yo tenía personas que subían a los live y me decían, ¿sabéis que yo hace 2 semanas me subí al live porque votaba a prueba y ahora voto rechazo? Y yo jamás les dije vota rechazo. Jamás hice un live, un video llamando a la gente que vote rechazo.
Yo llamaba al sentido común, porque era el sentido común el que iba a ganar. Si, lo único que había que hacer es motivar el sentido común. Solo eso. Cuando yo tengo personas de la izquierda tratando a los trabajadores de la Construc como personas ignorantes, a mí me duele. A mí me duele caleta. Porque las personas de la construcción son aquellos responsables de construir los grandes edificios que nosotros tenemos, los que usamos para vivir. Las personas de la construcción son aquellos que construyeron las líneas del metro para que nosotros nos pudiésemos transportar. No son personas ignorantes. Quizás no tuvieron mayor educación, pero eso no significa que sean ignorantes. Te aseguro que si tú le preguntas el área de un cuadrado a un constructor, lo sabe. Pregúntaselo a Boric. No lo sabe. Te aseguro que cualquier constructor, cualquier persona que trabaja en la construcción entiende perfectamente que si el dólar aumenta de precio, los costos de producto también encarecen. El ministro de Economía tiene un doctorado en economía y no sabe cómo afecta el aumento del dólar a los chilenos. Llamar ignorante a las personas que trabajan en la construcción es una muestra de la arrogancia intelectual que tiene la izquierda, de creer que si tú no lo apoyas, no estás de acuerdo con ellos incondicionalmente, tú eres un ignorante independiente de la postura que tú tengas. Eso no funciona así. Eso es un pensamiento bastante stalinista. Acá viene el tipo, porque el tipo es zurdo, es un zurdo, que es la hipocresía, pues. Son zurdos, trabajan para el capitalismo, generan dinero produciendo para el capitalismo, trabajan en contra del zurderío y después se arrepienten. Dice, lo peor era que toda mi familia, su propia familia, tenía los mismos argumentos en contra del apruebo. Y él les decía, te estás creyendo todas las mentiras que yo estoy haciendo. Y discutía con su mamá, por acá se veía peleando con su mamá por el tema del ISAPRE, porque la mamá tenía ISAPRE. Además, no era cualquier zurdo, era un zurdo burgués. Tenía a su mamá en ISAPRE, que la mamá le decía que iba a pagar doble cotización. Esto no aparece acá, pero aparece por acá abajo. En donde la mamá o le hablaban de la doble cotización en el pago de la ISAPRE. Eso no es falso. Eso no es una fake news. El Sistema Nacional de Salud que se proponía en el documento, se proponía un sistema único, nacional de salud de servicio público, único, que sometía a que todas las personas que trabajaran en Chile tenían que cotizar sí o sí el porcentaje que se iba a establecer por ley a este Sistema Nacional de Salud. Y especificaba que el Sistema Nacional de Salud y los recursos que se recauden a través de las cotizaciones y por impuestos generales, o rentas de la nación, como estaba especificado, iban a ser exclusivamente para financiar a ese sistema de salud. Y existían prestadores públicos y privados. Eso sí existía. Las clínicas iban a seguir existiendo. ¿Ustedes creen que los políticos iban a pasarse a un CEFAM? ¿Que iban a pasarse a un consultorio en un hospital? No, iban a seguir existiendo. Y para poder atenderse en estas clínicas, tú tienes que pagar una doble cotización, porque el 7%, estoy hablando del 7% asumiendo que se mantenía el mismo porcentaje actualmente. Porque en el documento se establecía que por ley se iba a asignar un porcentaje. Que el 7% que se paga a este Sistema Nacional de Salud, tenías que pagar adicionalmente otro para recibir la prestación en el sector privado. Eso estaba establecido así. El documento te daba a entender que eso iba a ser así. Y los mismos convencionales en algún momento señalaron que ellos lo que buscaban que todo el 7% se fuera al Sistema Nacional de Salud para fortalecer FONASA y que el que quisiera pagarse salud privada se la pagara, porque no estaban en contra de la salud privada. Y acá después viene y dice, a Stingo lo hacíamos cagar con tu platita. No, ya no es tu platita. Eso no son fake news, porque acá hablan de fake news. Esto no son fake news, estos son frases de Stingo. Y las vuelvo a colocar, son frases de Stingo. No se hereda porque no es tu plata. Es plata del sistema para pagar pensiones. Es un sistema de seguridad social, distinto a un sistema de ahorro personal de mi platita. Ese es Stingo. Yo no veo a Stefan Kramer imitando a Stingo y yo veo a Stingo señalando las supuestas fake news. No son fake news. La convención fracasó porque sus participantes, en su mayoría, eran una manga de ineptos, inútiles e ignorantes, que creen que los demás son ignorantes, pero son ellos los ignorantes, que no tienen ni siquiera el control de sus emociones, lo vuelvo a repetir. Es una persona que tiene básicamente problemas del control de ira, tiene problemas de seguridad, no sé, personal, quizás, vaya a saber uno, pero es una persona que no sirve para entregar mensajes. Él, cada vez que fue al sur, hizo pelear a la gente. Mientras le explicaba, hizo pelear a la gente. En algún momento la gente le cuestionó tanto el tema de la propiedad privada que él le responde, ¿y qué tanto? A los pobladores les responde,
¿Qué tanto les preocupa a ustedes la propiedad privada? ¿Y por qué no les va a preocupar la propiedad privada si un trabajador ha trabajado toda su vida y quiere saber certeza sobre cómo se va a respetar su derecho? Esas son cosas. Estos son los peores 5 minutos de mi vida gastados en lectura de este artículo. Pero Stingo no es víctima de nada, es un idiota que tiene que asumir las consecuencias. Y las consecuencias son que no estaba preparado para el cargo, a pesar de ser abogado, no estaba preparado para el cargo. Y sacó no sé, pues, lo desprestigiaron mucho por cada una de sus frases, pero no son fake news. Eso. Quería dejarle en claro eso porque me choca que todavía haya un sector de la izquierda que piense que perdieron porque otros hicieron una campaña de mentira o de desinformación.